Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Esperamos su apoyo de 1000 me gusta para nuestro vídeo. Habla con Baran y Dylan Tekin. Sin embargo, Tekin prefiere guardar silencio. Mientras tanto, Baran se da cuenta de que los hombres están afuera. Sale con Dylan. Baran Zebair tiene hombres. Tekin dice que no hablará cuando estén cerca. Deja que algunos de los hombres entren por la puerta trasera. Alguien dice que protejamos a Dylan en el auto. Baran llama a la puerta. Tekin abre la puerta. Él pregunta ¿por qué viniste? Mi esposa dice que olvidó su bolso. Dice que lo iba a aceptar. Baran se da cuenta del hombre y lo golpea. Cuando Baran dispara su arma, Dylan inmediatamente corre hacia él. Esta vez, Baran se vuelve hacia el hombre y le dice que hable con Tekin. Tekin dice que hablaré. Entonces Baran dice que lo lleven a la casa de verano y lo hagan hablar. Mientras tanto, Zebdet y Zebrille hablan de Pervin. Arun y Jasmine dicen que limpiaremos la casa. Dylan y Baran vienen a Miran. Dylan dice te extraño mucho, hijo. Él pregunta, ¿tú también extrañas a tu madre? Por alguna razón, este bebé siempre habla mientras duerme. Baran y Dylan se preparan para cambiarle el pañal a Miran. Dylan, no nos desesperemos. Este hombre puede hablar de cualquier cosa. Dylan dice que informemos a la gente en el pasillo. Zebair se entera por teléfono de que han atrapado al hombre. Baran cuenta lo que pasó durante el día en la sala. La señora Azade se vuelve hacia Dylan y le dice lo avergonzada que estoy de usted. Hassan inclinaba mucho la cabeza, dice. Baran dice que los hombres de Zebair estaban allí. Dice que si no hubiéramos estado allí en ese momento, habría muerto. Dylan Baran los notó y los neutralizó, dice. Tekin es llevado a la casa de verano. Mientras tanto, dos personas los observan. Él toma su foto. Akif viene. Le pregunta a Baran, ¿dónde está Hassan? Él pregunta, ¿está vivo? Akif dice que confío en ti, pero no puedo permitir que cometas errores. Baran dice que puedes confiar en mí. Akif dice que está bien, entonces las cosas no pueden esperar y se va. Dylan y Gul hablan en el jardín. Arun y Jasmine regresan al restaurante. Kenan dice que el estado de la casa no es nada bueno. Dice que me iré a casa y descansaré un poco. Zebdet pregunta qué tan rápido llegaste. Arun dice que rápidamente nos reunimos y vinimos, de lo contrario la casa habría sido destruida. Ellos ríen. Baran y Dylan conversan con Miran. Por la noche Dylan llega con 2 tazas de té en las manos. Baran, ¿volveremos a tomar té de hierbas? ¿No hay té negro fuerte? Dylan dice que no es hierba, es flor. Té de manzanilla, responde. Baran Tekin dice que hablará. Bien podría haber estado muerto cuando lo encontramos. Pero él está vivo. Dice que conseguiremos encarcelar a Hassan. Dylan le cuenta a Baran sobre la boda de Jasmine y Arun. Baran dice que compremos un regalo. Compramos artículos para el hogar de Dylan y Baran. Dice que nadie debería comprar nada. Baran dice que mañana entregaremos todos los artículos del hogar a la dirección. Dylan estará muy feliz. Mi querida niña dice que serán muy felices. Tekin cae en manos de Kudret. Kudret se presenta. Mi esposa muerta. Él dice, mi hijo es el que pide cuentas. Hassan y Tekin están encerrados en la misma habitación. Hassan quiere atacar a Tekin. Sin embargo, no puede tocar a Tekin. Hassan dice que si dices una palabra, te mataré. Frat y Gul también hablan de lo que pasó en la cama. Sin embargo, Frat tiene algo diferente que decir. Le informa a Frat Gul si el tratamiento falla. Frat dice si toda nuestra lucha será en vano. Gul dice que si no hubiera esperanza, no podríamos embarcarnos en este viaje. ¿Crees que sería posible si tuviéramos la esperanza de recibir tratamiento mañana? Dice que si nuestras esperanzas se pierden por completo, miraremos nuestro camino de otra manera. Baran encuentra a Dylan durmiendo en el sofá. Toma su libro de su mano. Luego la abraza y la lleva a la cama.
Mientras tanto, mi esposa dice que parece haber ganado algo de peso. Tan pronto como Baran dice esto, Dylan abre los ojos y dice, acabo de perder 2 kilos. Baran pregunta, ¿lo fingiste? Sigue una escena divertida y romántica. Nuestra pareja se despierta con Miran y disfruta de ese momento. Mientras tanto, Baran recuerda la primera vez que vio a Dylan. Luego piensa en sí misma sosteniendo al bebé en brazos en el hospital. Se siente bastante feliz. Tú, esposa mía, desde el primer momento que te vi quedé hipnotizada por tu belleza y vergüenza. Cuando dijeron que habías nacido, hijo mío, corrí a verte. Luego dice que tenía miedo de tocarte. Quería proteger. Si no puedo protegerlo, Dios lo protegerá, dice. Dylan abre los ojos. Dice que tenemos un invitado no invitado. Baran no está sin invitación. Parece estar bajo una ocupación generalizada. Dylan dice que alarguemos este momento un poco más. La señora Azade llama. Miran no está en la habitación del bebé. Dice que su madre y su padre lo extrañan mucho. Tráenos algo de tiempo para que podamos amar a mi nieto, dice. Dylan dice que vendremos enseguida. El abogado llama a Zebair. Dice que Tekin está en la casa de verano. También estaban allí muchos familiares. Por eso creemos que Hassan también está allí, afirma. Zebair le dice al abogado que presente una denuncia penal. De esta manera, dice, sabremos la ubicación de Hassan. El abogado dice que tomará medidas de inmediato. Harun y Baran hablan por teléfono. Baran pide una dirección para enviar los regalos a Harun. Harun no puede oponerse. Envía la dirección. Dice que me iré a casa. Baran y Dylan desayunan en el jardín. Está bastante feliz. Pregunta, ¿dónde está Miran? Dylan dice que está de buen humor junto a Azade y Gul. Mientras Dylan come, Baran lo observa. Para Dylan, ya he probado este plato antes. Se pregunta si la alegría de la mansión se duplicará. Dylan, empezaré una dieta la próxima semana. Dice que ahora quiero comerme a mis seres queridos. Las dulces disputas continúan. Kudret llama. Tekin dice que todavía no habla. Baran dice que prepares a Miran después del desayuno, saldremos. Recuerda el momento en que llegaron a la orilla del mar. Juegan a saltar piedras en el mar. Recuerda la alegría de Barandlan. Piensa en su felicidad cuando gana. Es como si volvieran a revivir ese día. Luego recuerda que vinieron cuando ella estaba embarazada. Dylan dice que le duele la espalda a medida que le crece el vientre. Luego deciden regresar. Se agachan para levantar al bebé. Cuando Dylan lucha, Baran inmediatamente se lo quita. Dylan dice que lo cargué durante 9 meses, ahora lo llevas tú. Frat llama a Baran. Akif está buscando la casa. Dice que están buscando a Hassan. Pregunta cómo está la casa de verano. Frat dice que allí hay silencio. Baran le cuenta a Frat su plan. Luego entra en acción junto con Dylan. Akif llega a la casa de verano. Baran abre la puerta. Akif le dice a Baran que buscaremos detener a Hassan. Baran y Dylan dan la bienvenida a Akif. Luego busca por todas partes. Akif y su equipo comienzan a buscar juntos. Mantiene a Baran Akif bajo vigilancia. Akif entra a la habitación donde está Hassan. Pero no puede encontrar a nadie dentro. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.